mañana y comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a Nueva Vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. Conectar con nosotros con 97.7 Nueva Vida a través de 97.7, que es nuestra plataforma principal, pero además de eso nuestra aplicación móvil para Android y para iPhone, Nueva Vida 97.7, también Facebook Live en el fanpage oficial de Nueva Vida 97.7 y ahora también live a través de YouTube, nuestro canal oficial de Nueva Vida 97.7 Radio y TV en YouTube y por Liberty también. ¡Wow! ¡Qué clase de plataforma! Múltiple. Nueva Vida es eso, una plataforma de múltiples medios donde simultáneamente estamos llegando a cantidad de personas, particularmente al mundo por Facebook Live y por YouTube Live. Comenzando hoy añadimos la plataforma de YouTube Live a esto que estamos haciendo aquí. El artículo que hice referencia de que el COVID pudo haber sido planificado, lo subí a la página de 97.7 Nueva Vida con una nota que dice, léalo y llega a sus propias conclusiones. Bien. No estamos dando nada como que Nueva Vida está certera y endosando en que esta información es veraz. Estoy compartiendo un artículo interesante que menciona un montón de fuentes, usted lo lee, lo analiza y llega a sus propias conclusiones. Esta mañanita tenemos al pastor Hernando Steidel con un temazo. Los matrimonios dicen que pasan por etapas cada 5 años, ¿verdad? 5 años, 10 años, y en la ruta ya ese tercer término hacia los 15 años, le pedí al pastor que nos hablara de los 3 errores más comunes que cometen las esposas y los esposos ya cuando pasaron ese umbral de los 10, que están en los 12 hacia los 15 años, porque yo creo que en la audiencia Nueva Vida hay mucha gente en ese renglón. Nando, buenos días. Buenos días. Feliz de estar aquí esta mañana. Ya saliendo de Calle con neblina. Sí. Ya estamos, ya tienes neblina. Ya está la neblina. Tipo Scooby-Doo. Sí, no, ya estamos. Ya están los aires navideños, se acercan. Es preciosa, a mí me encanta. No, a mí me fascina mi pueblito de Calle, el pueblito que el Señor nos ha bendecido con estar allí. Pero lo que bajamos a las 5 de la mañana por ahí, que tener precaución. Sí, con mucho. A ese nivel. Sí. Poca visibilidad. Sí. Poca visibilidad, sí. Tienes mucho cuidado, sí. No, y si vienes de la montaña, un poquito más también. Se viene de ahí bonito. Sí, viene del frío de allá. Pues mira, Juan, ese tema es muy importante porque yo creo que usualmente lo que ocurre luego de que un matrimonio ya ha pasado ese umbral, como tú le llamas, de 12, 13, 15 años, hay circunstancias que pueden ser más peligrosas de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque quizás llega el punto donde nos sentimos que ya estamos cubiertos, ya hemos pasado quizás etapas complejas de adaptación, y de alguna manera, pues, toda nuestra relación está ya como que segura, y descuidamos. Hay cosas que descuidamos en el camino. Y interesantemente muchas veces no nos damos cuenta de que las descuidamos hasta que alguna circunstancia ocurre. Así que en este tema, cuando me pediste que buscara y pensara en algunos de estos descuidos, pues, y que pensara específicamente en 3 del hombre, 3 descuidos del hombre, 3 descuidos de la mujer. Te pedí equidad. Pues obviamente puedo hablar con la total autoridad de los descuidos de hombre. Quiero señalar que los descuidos de la mujer los trabajé junto con mi esposa. Muy bien. Porque obviamente le envío un saludo. Ella está todavía recuperándose de su operación. Va muy bien, gracias a Dios. Ya cumple un mes ahora de recuperación. Y, wow, qué rápido. ha sido una bendición y de verdad que sí. Pero en cuanto al hombre, mira, 3 descuidos principales que pueden ocurrir. El primero es perder la chispa de la conquista. Yo creo que se ha mal utilizado el término de la conquista pensando que es la mujer
la que necesita de alguna manera ser conquistada, pero realmente le hace falta tanto al hombre tener una mentalidad regular de conquista. Pues yo creo que sí. Yo creo que nos hace falta como hombres permanecer con esa chispa de una conquista diaria, de esos detalles, de manejar el detalle del cuidado, quizás hasta de flores, de una salida, de una sorpresa. Yo creo que nosotros como hombres en esa etapa, de alguna manera nos descuidamos de eso porque pensamos que ya eso no es tan necesario, porque pues ya yo la conquisté, es obvio que ella está enamorada de mí, pero necesitamos seguir cultivando. Y el hombre que me escuchas, sabes que lo necesitas tú, te hace bien, te bendice la vida, el moverte en la dirección de ser intencional en decir, ¿qué hago hoy para conquistar el corazón de mi esposo, para seguir conquistándolo? Porque también afirma tu corazón hacia la conexión que necesitas tener con ella. Que inclusive, ahí viene el segundo descuido. El segundo descuido es que a veces los hombres tenemos mucho exceso de concentración hacia lo que tiene que ver con fuera de la casa. Se nos hace fácil desconectarnos emocionalmente. Algo que tanto mi esposa como yo enseñamos en diferentes conferencias a matrimonio es que el cerebro de los hombres y el cerebro de las mujeres, pues, en algunos aspectos funciona bastante diferente. Cómo se procesa la información. Una vez escuché un comediante argentino que lo decía de esta forma y siempre se me quedó en la mente y me parece genial, que es que el cerebro de los hombres está como dividido en cajas y el cerebro de la mujer está lleno de cables, que todo se conecta. Y el hombre está dividido en su cerebro en departamentos. En cuartos. Y entonces hay una de las cajas que más al hombre le gusta, que es la caja de la nada. ¿Verdad? ¿En qué estás pensando? En nada. pero ¿en qué estás pensando? Bueno, estoy pensando en nada. Ahora mismo estoy en la caja de la nada. Entonces, por eso tú ves que hay hombres que son capaces de desconectar. Los hombres podemos desconectar fácilmente y de momento ser excelentes en algo y poder ser en otras áreas, no estar tan concentrados porque no llaman tanto nuestra atención. Pero es dejadez, es vagancia. A veces tiene que ver con descuidos, a veces son descuidos no necesariamente intencionales, sino simplemente de momento algo llamó nuestra atención, ha arropado nuestra concentración, quizás el trabajo, hay una meta, tengo la meta de que quiero tal o cual promoción en el trabajo, o quiero ser exitoso como empresario en esto, y entonces me enfoco tanto y tanto ahí que de momento puede pasar desapercibido circunstancias de conexión emocional y inclusive hasta con un hobby puedo concentrarme tanto o con tales o cuales amigos y sigo tan concentrado en eso que como la relación matrimonial es algo que en mi cabeza, en una de esas cajas, eso está seguro, pues entonces no trabajo en reconectarme en esa dirección. Entonces, ese problema es un problema muy común en estas etapas, porque son etapas donde ya yo me siento tan seguro en mi área matrimonial que soy capaz de desconectarme. Entonces me voy a mi cerebro de caja y la caja de esposo, como que la tengo ahí, sé que está ahí, pero no necesariamente soy tan intencional con trabajarla. Así que cuidado, hombres, con esa desconexión emocional. Yo creo que la solución a eso es tener un balance espiritual. Yo creo que la gente que puede concentrarse en diferentes cosas es aquella que puede concentrarse bien en su alimento espiritual. Cuando yo tengo un alimento espiritual sólido en mi vida, de qué yo me estoy alimentando, eso va a permitir que mi conexión emocional mejore, porque voy a tener una posibilidad espiritual de ver las circunstancias desde una justa perspectiva. Obviamente,
seguro que voy a poder concentrarme en áreas de trabajo o en X o Y hobby, porque también eso no es pecado yo tener un hobby al cual yo pueda suscribirme, pero sí trabajar el balance. Yo creo que va de la mano de ese proceso de alimento espiritual que podemos tener. Y tercero, el hombre, pues no detenernos, no hacer planes que tengan que ver intencionalmente con mi relación. Mira, es tanta. A veces es hasta triste el tener tanta cantidad de parejas que cuando de momento le preguntamos, ¿cuándo fue la última vez que ustedes hicieron un tiempo de vacaciones o una escapada solos? Y se miran y dicen, Perdieron la cuenta, o sea. wow, no me acuerdo. Él tiene que decir, mi amor, ¿cuándo fue? Exacto, así. Y ahí hacer remembranza. No, pero inclusive a veces dicen, no, pero ¿te acuerdas que aquella vez que nos fuimos? Y de momento uno dice, sí, eso fue hace 5 años. O fue con el bonche de la familia, o sea, no fueron solos. Exacto, eso es lo que Jessica y yo le llamamos nuestros momentos de giras familiares, que hasta van los compadres, van los vecinos, ¿verdad? La mascota, va todo el mundo, va todo el mundo, sí. Y eso está genial que ocurra. Sí, tiene que pasar también en algunos momentos, pero cuando todo el tiempo es así, es eso, sí. Y no tenemos un tiempo intencional de sentarnos solos, de que salga la conversación complicada, porque hay conversaciones complicadas en esa etapa del matrimonio que no son las mismas conversaciones de cuando tenemos 5 o 10 años de casados. Son conversaciones de que estamos a mitad de procesos o comenzando proyectos o terminando unos proyectos que comenzaron en una etapa. Entonces se nos pierde la vida. Así que de detenerse, yo se lo aplico a ambos, no se lo aplico únicamente al hombre. Creo que a veces, verdad, una de las cosas que Jessica me compartía era que en múltiples ocasiones la mujer podía también desconectarse. Quizás el hombre a veces se desconecta sin darse tanta cuenta de que se desconecta, pero la mujer puede decir, sí, me voy a desconectar porque de verdad me hace mal el estar tan conectada, y entonces se desconecta y no se detiene y es capaz de seguir. Y yo creo que a ambos nos ocurre que en esta etapa hay otras cosas que empiezan a tomar primacía o prioridad. En el caso de... ¿Tú recomiendas, Nando, en ese punto, tú recomiendas que esa salida de pareja recaiga más sobre el varón? O sea, puede ser cualquiera el que lo proponga, el que lo sugiera, el que insista, pero desde el punto de vista tuyo pastoral, ¿piensas que es una responsabilidad que debe recaer sobre nosotros, ese factor sorpresa, ese factor planificación, o simplemente estar dispuesto a que se dé si ella lo propone? Yo creo que debe recaer sobre los dos. Creo que hay una responsabilidad sobre el hombre de cuidar su casa, así como hay una responsabilidad de la mujer, pero entiendo que ese espíritu de conquista nos debe dirigir a que seamos intencionales en eso. Ahora, creo que también hay hombres que son bien despistados, y que mujeres con ayuda idónea, Si ella no lo agenda, sí, van a pasar 8 años. Así que creo que también eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Para eso somos un equipo. Okay. Hemos visto de todo en los matrimonios. Cada matrimonio es un ADN diferente. Y es una bendición cuando tú ves esposas que dicen, mira, ok, tenemos que ir en la dirección de detenernos. Y para ir en la dirección de detenernos, pues entonces hay que tomar la agenda, hacer agendas que sean combinadas, hacer agendas que sean de ambos. Eso es medular. Porque sabes que hemos tenido parejas que han estado frente a nosotros y nos han dicho, mira, se nos pasó el tiempo y no nos dimos cuenta. La realidad es que nos concentramos en nuestros hijos, en el proyecto de levantar a nuestros hijos, en que ellos estén bien. Usualmente cuando tú llevas algunos 15 años de casado, pues tus hijos todavía pueden estar en edad de preadolescencia, algunos inclusive más pequeños. Entonces, pues toman todo tu tiempo. Y de alguna manera, a veces, inclusive todas las vacaciones tienen que ver con ellos, todos los procesos tienen que ver con ellos. Y eso
Y eso es un error. ¿Por qué? Va drenando la relación. Sí, porque llega el punto donde no nos damos cuenta de que ellos llegaron precisamente porque estuvimos juntos. O sea, de que nuestros hijos van a estar mejor mientras mejor esté nuestra relación. Entonces, una de las cosas que nosotros siempre recomendamos y que nos recomendaron a nosotros y nosotros hacíamos era que combinábamos los procesos vacacionales. Por ejemplo, vamos a salir, bueno, pues entonces son 4 días de vacaciones, pues hay 2 días donde los primeros días estamos nosotros solos y luego pues siempre tenemos a alguien, a un tío, a abuela, que nos lleva entonces los niños. Nosotros lo hicimos en múltiples ocasiones y para nosotros era de mucha bendición porque inclusive manejábamos la situación de la culpabilidad de pensar, ay, los nenes hubieran disfrutado mucho de estar aquí. Sí. Pues entonces, pues primero nos vamos solos, compartimos nosotros, nos ponemos al día y cuando ellos lleguen, pues entonces podemos disfrutar con ellos. Yo creo que hay veces que no hacemos ese balance y que todo el tiempo está orquestado, dirigido hacia ellos, todas nuestras agendas. Y no separamos el tiempo. Algo que aprendí con mi esposa era la importancia de separar esos tiempos de forma regular, inclusive semanalmente. A veces hay gente que está todo el tiempo esperando como que lleguen las vacaciones de Navidad o las vacaciones de verano para entonces poder como que separar el tiempo. Pero hay tantas cosas a veces que hacer en esos momentos de vacaciones que lo menos que hacemos es sentarnos y compartir y ver dónde estamos y lo que está ocurriendo. Así que yo creo que podemos hacer momentos regulares de la semana, donde quizás esa intencionalidad, tanto del hombre como de la mujer, se pueda dar en términos de que, ¿sabes qué? Hoy vamos a almorzar juntos, voy a llegar hasta donde tu trabajo. O Jessica en diferentes instancias a veces me sorprendía y yo estaba en la universidad dando clases, lo que fuera, y ella llegaba con el almuerzo. Y me escribía, mira, hoy no compres almuerzo, voy a llegar y vamos a almorzar juntos. Y nada, quizás lo que yo tenía de tiempo entre una clase y otra, no sé, 30 minutos, pues nos sentábamos ella llegaba en su carro, nos encontrábamos en el parque y nos sentábamos en un mismo carro, comíamos uno al lado del otro. Ese detalle tan pequeño provoca comunión. Claro. Y yo creo que lo más que necesita esa pareja de 15 a 20 años de casado es comunión. ¿Por qué? Porque vienen momentos que van a ser entonces complejos después de los 20 años, que ya tiene que ver entonces con los hijos salir de la casa. Claro. Y ahí viene el divorcio. Casi. Y ahí es ahí que se está disparando el divorcio. Se está disparando el divorcio. 25 años de casado porque ya no nos unen los hijos. Ya. Y a veces como le hemos dado tanto y tanto enfoque a cosas que son externas, no únicamente los hijos, sino al trabajo, aquello, lo otro, eso empieza a acaparar nuestro tiempo y nuestra vida a tal punto de que hemos funcionado como un matrimonio que tiene una vida paralela en lugar de tener una vida en conjunto. Vamos a los de la chica. Mira, descuidar los detalles del esposo, descuidar sus detalles. Me decía Jessica que hay unos detalles que cada esposa conoce de su esposo. Y nosotros como hombres, pues hay unos detalles que solamente nuestra esposa puede cubrir. Y es como que esa conquista también, pero es una conquista como la mujer sabe conquistar y seducir el corazón de su esposo. Y entonces, Jessica me decía, es tan importante esos detalles de cómo, inclusive, y yo lo he visto en mi esposa de forma regular, cómo me recibe cuando yo llego a la casa, cómo me trata en relación a lo que yo pienso, a mis ideas, el trato que tiene hacia mí frente a nuestros hijos. Esos detalles que parecerían como si fueran ínfimos, son detalles que conquistan el corazón de un hombre. Así que a veces darlo por sentado también nos puede llevar a un momento de problema. También, en número 2, Jessica me hablaba de descuidar la relación con Dios en ese tiempo. Que una esposa que descuida su relación con Dios puede establecer unas expectativas demasiado fuertes sobre el corazón de su esposo que solamente Dios puede llenar.
Entonces necesitamos mujeres y esposas que estén llenas de la presencia de Dios, llenas de palabra, para poder bendecir el corazón de su esposo. Y de tal manera que no descuiden esa relación con el Señor y que haya un alimento espiritual regular en la casa. Yo creo que hay una responsabilidad de ambos de traer alimento espiritual y de tener ese alimento espiritual. Pero el giro que Jessica me compartía era que cuando ella como mujer no está concentrada en ese proceso de relación espiritual, de estar enfocada en el Señor, se le hace mucho, mucho más fácil el poder poner unas expectativas demasiado altas de áreas que no necesariamente el esposo puede llenar, sino que solamente Dios puede llenar en su corazón. Entonces eso hace que ella pueda ser una esposa completa en el Señor y que pueda entonces bendecir a su esposo. Pastor, lo escuchó decir eso y yo utilizo mucho una frase en mis talleres que dice: no siempre es la persona quien falla, lo que falla son nuestras expectativas. Eso es así. Nos creamos unas expectativas tan grandes de esa persona que llegamos a idealizarlo tanto, que cuando uno dice, espérate, y yo creo que le estoy demandando demasiado, esta expectativa que tengo es muy alta y realmente no es la persona quien está fallando, somos nosotros que tenemos que entonces bajarle un poco la vara, ¿verdad que sí? No, y obviamente poner esa expectativa donde es el lugar correcto, que es en el Señor, es Dios el que me puede completar realmente. ¿Verdad? El esposo complementa a la esposa, pero no la completa. Entonces yo creo que es tan importante eso y viceversa, ¿verdad? Esto aplica a los dos lados. Y en tercer lugar, el no accionar, el detenerse, pero en la mujer, lo que Jessica me compartía era esperando que el hombre lo haga. Quedarse en ese lugar de que se supone que él lo haga, se supone que él lo haga, se supone que él lo haga, y se nos puede ir la vida esperando que él lo haga, en lugar de también tomar acción y decir, mira, yo creo que necesitamos detenernos y creo que debemos accionar esto dentro de nuestra relación. Porque si hay algo que es real en el corazón de la mujer, es que la mujer realmente ella tiene la capacidad de ver las interacciones y las emociones de una manera bien clara, y nosotros como hombres podemos ser muy reaccionarios. A veces cuando nos detenemos es porque algo realmente ocurrió y pasó que nos detuvo. Y yo creo que necesitamos ayudarnos más. Yo creo que si hay algo que yo he aprendido en estos 21 años de casado, es que primero, yo no voy a saber todo lo que necesito saber para ser un buen esposo. Yo necesito que también mi esposa me diga cómo yo ser un buen esposo. Yo necesito que ella me comunique cómo yo la puedo amar efectivamente y cómo yo puedo aprender a amarla como ella necesita que yo la ame. Entonces, yo creo que somos maestros y somos estudiantes a la vez, y eso no lo podemos perder. Y en esa etapa, es una etapa crucial porque nos llama a accionar el que, si no nos detenemos, la vida va a seguir pasando y luego van a haber tiempos que no van a volver. Entonces, hay momentos en los cuales necesitamos ser enfáticos. En lugar de decir, pues, y se nos pasó la vida y nunca dijimos nada. No, ¿qué tal si nos detenemos? Así que aquellos que nos estén escuchando, que estén en estas etapas, y has pensado en diferentes instancias, ya sea hombre, ya sea el esposo o la esposa, y has pensado en diferentes instancias que el tiempo sigue pasando y como que no hay una dirección de detenerse, pues hazlo tú, asume la responsabilidad y no esperes que el otro lo haga. Ahora, tampoco debe ser en un sentido de discordia o de pelea o de discusión, sino a veces necesitamos, mira, ese tiempo de diálogo. A veces quizás lo primero que deberíamos hacer es, oye, ¿qué tal si nos vamos a almorzar a algún lugar, o si nos vamos a cenar a algún lugar? Yo sé que ahora, ¿verdad? Pues hay todas las diferentes restricciones, pero hay los espacios donde se puede ir. Claro. Y yo creo que este tiempo donde toda esta situación de estar encerrado nos ha cambiado todos los procesos de vida y nos ha obligado a detenernos. Cuidado con pensar que por estar juntos ya estamos en comunión, porque a veces el estar así juntos
no necesariamente muestra la comunión que tenemos, sino al revés, muestra la comunión que nunca hemos tenido. Evidencia lo contrario. Exacto. Así. Y callar es una de esas errores también, pastor, porque a veces he visto mujeres que dicen, mira, yo prefiero callar si se lo dije, no me gusta esto, me lacera, me lastima, y al otro día fue lo primero que hizo. Pues entonces prefiero callar y no decir nada, la relación se va minando, se va dañando, porque la mujer o el hombre tomó la decisión. Quizás no fue ni por maldad, es despiste, porque nosotras las mujeres queremos que verdad, los hombres sean literales, o sea, ustedes necesitan ser literales. Dime que no te gusta, dime que tú quieres que hagas. Entonces las mujeres se lo dicen y al otro día se lo olvidó. ¿Esos son errores también? Mira, sí, es un total error porque estamos en un proceso de aprendizaje regular y estamos en un tanteo y error, y hay ocasiones donde genuinamente yo he tenido hombres que me han dicho, pastor, de verdad que yo no quería equivocarme en esto y no me di cuenta. Y es cierto, realmente es cierto. Y mujeres igual, que de momento se despistaron en algo y el error es decir, pues como no me hizo caso esta vez, pues no lo vuelvo a repetir. Y ahí lo que estamos haciendo es una sentencia de desconexión. Así que no hagamos esa sentencia. Tenemos que ser misericordiosos. Dice la palabra que su misericordia es nueva cada mañana. Así que necesitamos renovar esa misericordia y seguir caminando juntos. Yo le digo honestamente, yo estoy aquí gracias a la paciencia y misericordia que mi esposa ha tenido conmigo en diversas áreas. Hay áreas en las cuales yo puedo tener una fortaleza gigantesca, y ella, hay unas áreas que tiene una fortaleza gigantesca, pero hay unas áreas que ella tiene unas debilidades que interesantemente el Señor me ha permitido quizás en esas áreas ser fuerte y viceversa. Entonces necesitamos funcionar como un equipo. No podemos seguir mirando esto desde la perspectiva egoísta de que cómo me satisface esto a mí, sino cómo trabajo para el equipo, cómo funciono en la dirección de una relación que va creciendo y va madurando. Y seguro que hay tanteo y error, pero cuando sigue pasando el tiempo, la mayor satisfacción es mirar hacia atrás y saber que estamos caminando en comunión. Excelente. Bueno, los solteros con compromiso de casarse deben estar aterrados. Deben estar aterrados. Dios mío, ¿en qué me voy a meter? No, pero usted cásese como quiera, qué bueno. No, fíjate, qué bueno que tú haces ese comentario, porque resalta el que yo voy a hacer. Ajá. Cuando tú analizas los 3 errores comunes de nosotros y los de ella, son sencillos para resolver. Sí, es verdad. No requiere que vayamos a unos estudios profundos, a estar con los consejeros más espectaculares. Son áreas que están bajo el control de todos nosotros. Fíjate que mantenernos en una actitud de conquista, que fue la primera recomendación de Nando para nosotros, que se nos olvida tanto y tan fácilmente, pues eso es algo que tú sabes que lo podemos incorporar. Y para mí la palabra clave que él dijo es compasión. Tú sabes, es la compasión, la empatía. Oye, ponte los zapatos de la otra persona, porque es bien fácil uno agarrar el bulto, seguir caminando, irme a trabajar o qué sé yo, hacer lo que tengo que hacer, y dejaste un corazón herido. Hay un corazón herido que te lo está gritando. Entonces, ¿qué vas a esperar? ¿Que la persona termine en un mal estado para entonces tomar una decisión? Quiere decir que hay cantidad de matrimonios en situaciones complicadas que se pueden salvar, o sea, que están pensando, ¿verdad?, en terminar con todo, y que aquí hay unas soluciones muy claras y muy sencillas. Y mira, y quiero decir esto, van a haber ocasiones en las cuales las circunstancias han sido tan y tan comunes, no se ha trabajado en nada, que van a haber parejas en estas etapas que van a necesitar ayuda, y que van a necesitar ayuda aun cuando sean quizás circunstancias que se puedan resolver de manera simple, pero ya ha llegado un momento en el cual hay una incapacidad emocional de poder hacerlo, porque ha sido bien drenante y frustrante todo el proceso. Así que hay veces que pensamos que la ayuda es para que me digan algo nuevo, y no, la ayuda no necesariamente es para eso. La ayuda es para que en el proceso puedas verlo más claramente y quizás puedas mirarlo con un corazón de compasión y de sanidad. Así que necesitamos también abrirnos a la ayuda también. Tienes una actividad de varones y quieres anunciarla. Mira, rapidito. Sí, estamos emocionados porque yo creo que necesitamos seguir haciendo cosas para hombres. Yo creo desde el año 2012 hemos estado haciendo actividades para hombres, y este año, aun cuando sea virtual, queremos seguir haciéndolo. Así que nos hemos juntado hombres discipulados con Nueva Vida, como siempre,
para trabajar este próximo evento el sábado 7 de noviembre. Ese sábado vamos a tener nuestro evento de hombres discipulados y se va a transmitir por todas las plataformas de Nueva Vida y por las plataformas de hombres discipulados, incluyendo el canal de Liberty, incluyendo YouTube, todo. ¿Por qué? Porque queremos que llegue a la mayor cantidad de hombres en nuestro país. El título de nuestra actividad se llama Transparencia. Y va a estar junto a nosotros, va a estar Juan Carlos conmigo, pero va a estar también desde España. Un amado amigo que el Señor nos permitió conocer hace algunos años, que es el pastor Itiel Arroyo. Así que va a estar junto a nosotros Itiel Arroyo. Eso va a ser el sábado 7 de noviembre a través de todas las plataformas virtuales a las 7:30 de la noche. La idea es que los hombres puedan reunirse y recibir esta enseñanza y esta palabra, y el título es Transparencia. Así que nada, va a estar aquí, vamos a estar diciéndolo y va a salir más información a través de Nueva Vida del sábado 7 de noviembre, Hombres Discipulados, Transparencia. Pastor Nando Stedel, muchas gracias. Dios les bendiga Bendiciones. mucho. Bendiciones. En Ruta 731, buenos días. Esto es El Sampler. El Sampler News Edition. Un segmento de deportes con un poquito de todo el panorama deportivo